Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Hola, familia. Bienvenidos a esta transmisión. Les vamos a dar unos segunditos más a los que se están sumando. Quiero decirte que si estás en pijamas, hoy no te puedes quedar en pijama. Es el domingo de resurrección. No puedes quedarte en pijama. No puedes ir a la iglesia en pijamas. De hecho, sí puedes, pero no vas a querer ir a la iglesia en pijamas. Así que quítate el pijama, peínate, apróntate, porque vamos a estar celebrando la semana más importante del año. Es Semana Santa, es domingo de resurrección. Así que, pues nada, prepárate, tienes un minuto todavía para reunir a la familia y decirles, vengan, miremos este video juntos, vayamos a la iglesia y escuchemos lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Y siendo que es la semana más importante del año, ¿por qué no hacer una watch party? ¿Por qué no, en este minuto que te queda, apretar ese botoncito que tiene ahí las palomitas, si lo estás viendo en Facebook, o apretar el botoncito de compartir y compartir esta transmisión con algún amigo, con algún familiar que creas que pueda ser bendecido por nuestro ministerio. Vamos a aprontar nuestros corazones para alabar al Señor y vamos a aprovechar estos segunditos que nos quedan para orar y estar en sintonía con lo que vamos a hacer, alabar a nuestro Dios juntos. Tómate unos segunditos y ya comenzamos con nuestro servicio online. En Lucas 24, 2 y 3 dice, encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Vamos a alabar a nuestro Dios porque Él resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar que el Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó. Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar que el Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar.
celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que el Señor resucitó. Amén. Nuestro Dios resucitó. Bienvenidos, bienvenidos todos a FBC Español. Es un gozo, un privilegio compartir este servicio de Semana Santa, porque saben que el Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. Y déjame decirte, vamos a hacer algo diferente el día de hoy, ¿ok? Vamos a hacer algo diferente. Te voy a compartir algo que si no eres un asiduo asistente a la iglesia, probablemente no sepas de esta tradición, pero hace miles de años que la iglesia hace lo siguiente. El domingo de resurrección, se cruzan dos cristianos y uno le dice al otro, el Señor ha resucitado o Cristo ha resucitado. Y el otro le contesta, en verdad ha resucitado. Así que vamos a hacer lo siguiente, ya sea un mensaje de texto, ya sea un me encanta ahí en los que siguen en Facebook, o todavía mejor, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer de cuenta que tú y yo estamos aquí. Hoy los hermanos de la iglesia imprimieron, ustedes no los pueden ver de ahí, pero yo aquí conmigo tengo una fila de imágenes con los miembros de la iglesia. Creo que las cámaras no lo pueden captar, pero los miembros de la iglesia están aquí conmigo, impresas sus caras, sentadas en esa silla. Hoy no se duermen, a veces se me duermen, pero hoy están todos con los ojos abiertos. Pero vamos a hacer lo siguiente, ahí donde estás, vamos a intentar esto. Ahora yo voy a decir lo que dice la primera persona que saluda. Y tú, desde ahí de donde estás, aunque estés en el camión con tus audífonos, aunque estés en la casa, aunque te estés bañando mientras escuchas, no te estés bañando mientras vas a la iglesia, pero donde sea que estés, vas a contestar lo que normalmente contestarías si estuvieras aquí. O sea, yo digo, Cristo ha resucitado, y tú contestas, no lo escuché, pero supongo que lo hiciste. Y si no, está bien, no te preocupes. Esto de la iglesia virtual, esto de la iglesia en línea es difícil. Poquito a poco nos iremos acostumbrando. Muy bien, quiero que el día de hoy lo empecemos. Bueno, ya empezamos, pero en términos de contenido bíblico y de estar en la palabra, con una lectura que te voy a pedir, vale, que leas, de Juan capítulo 20, los primeros versículos. Versículos 1 al 9. Capítulo 20 de Juan, si lo pueden poner ahí en pantallas, Juan 20, 1 al 9. Dice lo siguiente, creo que tienes que ir una para atrás para que se puedan ver los lower third. There you go. Thank you, Yami. No es Yami, es Jessica. Leemos juntos Juan 21 al 9. Dice, el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo quien Jesús amaba. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Amén. Ahí va un poquito la historia, ¿no? Van los discípulos y encuentran que la tumba está vacía y encuentran... vamos a hablar un poquito más de eso, de la narrativa que
Juan nos describe en el capítulo 20, pero qué hermoso. Vamos a alabar al Señor juntos ahora. Y este canto es un canto un poquito difícil y es una invitación más, si se quiere, a alabar a Dios con nosotros que a cantar, porque es un canto que probablemente muchos no hayan escuchado. Es un canto que incluimos en uno de nuestros álbumes que compuso Matías, de hecho. Matías es el que compuso esta alabanza, así que creo que es muy apropiada para lo que estamos viviendo el día de hoy, celebrando la resurrección de nuestro Dios. Esto es Resucitó. Eva cayó, Adán se dio, y del cielo él lloró. Todo cambió, la unión murió, mas él nos amó. Juntos a una voz cantemos a Dios, es el Salvador, Cordero y León, la piedra se movió. Hoy resucitó. Todo pasó, angustia y dolor. El mundo sufrió. Hambre y temor, no hay compasión. Mas Él nos amó. Descendió, todo entregó, lleno de amor y de perdón, al pecador transformó. Juntos a una voz cantemos a Dios, es el Salvador, Cordero y León, la piedra se movió. Hoy resucitó. Descendió, todo entregó, lleno de amor y de perdón, al pecador transformó. Amén, amén. Él transformó a los pecadores y entre ellos estamos nosotros. Ahora, el mensaje de hoy va a venir en 3 partes. Es un mensaje en 3 partecitas. Y vamos a estar hablando de Juan capítulo 20. No sé si tenemos ahí exactamente. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como muchas veces para este tipo de ocasiones estamos juntos, la congregación de español e inglés, lo que decidí hacer es estar en español para la alabanza, pero el mensaje lo vamos a escuchar de parte del pastor Glenn y del pastor Steve Steele. Y lo que vamos a hacer es vamos a
a tener el audio, lo voy a estar traduciendo, vamos a tener el audio en español, pero vamos a estar juntos con la congregación en inglés porque somos una iglesia. Así que esta es la primera parte del mensaje del día de hoy, Juan capítulo 20, versículos 10 al 18. Juan 20, 11 nos dice: María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes y a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y le dio el mensaje de Jesús. Tengo que admitir que nunca pensé que estaría aquí en el domingo de resurrección en un cementerio, pero al final de cuentas tiene sentido porque mucha de la acción que tiene lugar en el capítulo 20 de Jesús en un lugar donde enterraron al cuerpo de Jesús. Entonces, algunos me conocen, saben que hablo de esta historia de mi primer funeral. El primer funeral que hice, estaba recién salido del seminario, era un pastor joven y fue una muerte trágica, la familia estaba abrumada y yo estaba nervioso por toda la cosa porque no sabía qué era lo que iba a pasar ese día, pero me reuní con la familia y, como dije, estaban sufriendo. Y la primera parte fue en la funeraria y fue muy triste. Todo el mundo salió en el auto, el procesional, y fueron al cementerio. Y si alguna vez estuvieron en un servicio en el cementerio, saben que hay un hoyo donde va el féretro que tiene 2 metros para abajo y esos tienen 6 pies, por eso dices cuando una persona va 6 pies abajo o 2 metros para abajo. Entonces ponen el féretro en un stand arriba del hoyo y luego tienen el servicio para la familia. Y como digo, la familia estaba en duelo, estaban en mucho dolor, no se estaban prestando atención unos a los otros y nadie estaba mirando a esta pequeña niña que era la nieta del que falleció, tenía 2, 3 años, y cuando todo el mundo estaba llorando y en duelo, ella estaba ahí caminando. Y como dije, nadie la estaba mirando excepto yo. Yo la estaba mirando y ahí por mi ojo y vi todo lo que pasó como si fuera en cámara lenta, como esta niña camina hacia el féretro y se va adentro de la tumba, del hueco. Entonces la gente se enloqueció, estaban llorando. Nunca vi a los trabajadores del cementerio trabajar tan rápido. Saltaron adentro del hoyo, sacaron a la niña, la pusieron de vuelta en el suelo. La madre vino, la abrazó y estaban gozosos de verla. Entonces yo pensé, ¿qué dices en un momento como ese? Entonces yo digo, bueno, cerremos en oración y fuimos todos a comer lunch. Entonces, en el cementerio no es donde normalmente esperas encontrar a alguien que salga de la tumba. El cementerio no es un lugar donde vas a encontrar gozo, es un lugar donde vas a hacer duelo, es un lugar donde vas a recordar lo que perdiste. Y eso es exactamente lo que María hace en ese primer día. En el primer día de la semana va a donde Jesús fue enterrado a hacer duelo y a honrar la muerte y recordar lo que ella había perdido. Ahora, es fascinante ver cómo que Juan le dice que la primera persona que ve a Jesús es María, la primera persona que lo ve resucitado. Después de todo, no sabemos mucho acerca de esta persona que tiene este honor tan grande. ¿Qué sabemos de María? Sabemos algo de ella por su nombre. El nombre María era un nombre muy común, pero no hay nada ahí sorprendente ahí. Pero el nombre Magdalena no es un apellido, sino que habla de dónde ella era, que era de Magdala, por eso Magdalena. Ahora, en ese tiempo, especialmente para las mujeres, su nombre hubiera estado vinculado a alguien con quien estaban relacionados. Por ejemplo, Juan habla de María, la madre de Jesús, o María, la esposa de Cleofás.
pero por alguna razón esta María no tiene ninguna relación a la cual está vinculada. Nadie que la María que es de ahí o algo que la hace especial o alguna familia que tuviera. Y es conocida por el lugar de donde es de Magdala. Magdala era una aldea ahí de pescadoras en el mar de Galilea, un lugar muy pobre, con una reputación media dudosa. Y es como que era María del muelle o María de aquel vecindario de allá. También sabemos que María vivió una vida muy, muy difícil y en Lucas 8 se nos dice que María estaba poseída por 7 demonios. Se dice que estaba muy mal. Si una persona está poseída por un demonio es terrible, pero si una persona es poseída por 7, están más allá de lo que cualquiera podría tener esperanza. Y en algún momento en ese estado María se encuentra con Jesús. Entonces María, la loca del muelle, es liberada por Jesús y su vida es transformada y se convierte en una seguidora, en un discípulo de Jesús y alguien que apoya su ministerio. ¿Te imaginas la transformación que tuvo lugar en la vida de María, en lo que empezó a seguir a Jesús? ¿Te imaginas el propósito que ella nunca tuvo, el significado que encuentra en su vida, el amor, la compasión que tiene, lo que significa ser parte de una familia por primera vez? De hecho, solo me puedo imaginar que Jesús la trató en una forma en la que nadie la ha tratado antes. Jesús la trató de una manera en la que ningún hombre la ha tratado antes. En lugar de verla como un objeto, como algo de lo que deshacerse o como esa loca, Jesús la ve como lo que realmente era, creada por Dios y un tesoro y valiosa. Y María le cree y se convierte en una seguidora de Jesús y su vida es transformada. Y entonces de repente todo se esfuma. ¿Te puedes imaginar la pérdida que María sintió? Todo ese propósito, ese significado se va de repente y cuando ve que su Señor es crucificado. Y se dice que María estaba ahí a los pies de la cruz. María no tiene ninguna duda que Él está muerto. Lo vio con sus propios ojos, lo puede ver, lo puede sentir, lo puede oler. Entonces, esa primera mañana ella no fue a buscar una resurrección. Ella fue a hacer duelo. Fue a honrar la muerte y fue a recordar lo que ella había perdido. Y aún así, ella está ahí en esa primera mañana y escucha la voz. Y la voz dice, María, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando, mujer? Es como una pregunta rara para preguntarle a alguien en un cementerio. Todo el mundo sabe por qué María está llorando. Está en duelo y los dos, el ángel y María, le hacen la misma pregunta. Entonces, creo que eso es importante porque me imagino que Jesús está haciendo a alguien de nosotros esa misma pregunta hoy. ¿Por qué estás llorando? ¿Dónde está el duelo, el dolor en tu vida? Creo que hay muchos de nosotros que podemos estar en una temporada de duelo. Quizás perdimos a algún ser querido. Como nación estamos en una temporada de duelo. Como mundo estamos en una temporada de duelo. Quizás estás llorando por la pérdida de un ser, un sueño que tenías. Quizás estás abrumado por la situación. Quizás sientes ese duelo. Hablé con una mujer de la iglesia que es una maestra increíble y dijo que cuando le dijeron que la escuela iba a ser cancelada y que se quebró y lloró e hizo duelo por los niños, por la pérdida. Imagino que Jesús hoy nos está diciendo ¿por qué estás llorando? Y es lo que Jesús le dijo a María que transformó su vida. Es una palabra. Jesús simplemente le dijo su nombre, María. Y todo ese propósito y toda esa esperanza regresan a María cuando ella se empieza a dar cuenta de que Jesús estaba vivo y que ese dolor que tenía podía convertirse en esperanza, que podía convertirse en gozo. Cuando pienso en Jesús diciendo el nombre de María, me recuerda las palabras de Isaías capítulos 43, cuando Dios habla al profeta y dice, yo voy a estar contigo, voy a llamarte por tu nombre y tú eres mío. Y Jesús le dice la palabra a María, María, y le dice, tú eres mía. Y esta mañana el Señor nos está llamando también. Y nos dice, yo estaré contigo, yo te llamaré por nombre, tú eres mío. Y saben, desde ese funeral que hice hace 25 años, he ido a muchos funerales, he sido parte de muchos funerales. Cada uno de ellos tiene ese dolor y esa tristeza. Pero les digo, hay algunos funerales donde hay dolor, pero también hay esperanza.
esperanza en la vida eterna, pero en algunos funerales están solo llenos de dolor. Y la diferencia de un funeral con esperanza y un funeral solo con duelo es la resurrección. Y Jesús llamando a esa persona por nombre y esa persona respondiendo y diciendo sí y ver su vida transformada y encontrar vida eterna. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor en tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas en tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tu espalda y llorar por haberla lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor en tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas en tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tu espalda y llorar por haberla lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. No merecía tanto amor.
escuchemos la segunda parte de este mensaje del día de hoy, Juan 20, ahora hasta el versículo 23, del 1 al 23, en la segunda parte del mensaje de hoy. En la noche de ese primer día de la semana, los discípulos estaban juntos con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías, dicen las Escrituras. En esa primera Pascua, los discípulos estaban en una ubicación desconocida, nerviosos, pausando las conversaciones por el sonido de cada paso que se escuchaba, o pararían si alguien golpeaba en la puerta y decía, ¿quién está ahí ustedes? Los han visto a los seguidores de Jesús, sabemos que están ahí. Me recuerda cuando estaba en la secundaria, hicimos una producción del diario de Ana Frank y yo hice al padre de Ana Frank. Y no recuerdo mucho los diálogos, pero recuerdo la emoción al final de la obra. Este es mi guión y en el acto 2, la escena 4, tengo una sola línea. Y están estos autos que vienen y todo para y está lloviendo y está todo el miedo y cuando están golpeando a la puerta tengo esta línea. Por los últimos 2 años vivimos en miedo, ahora podemos vivir en esperanza. El golpe se hace más fuerte, los soldados vienen, rompen la puerta, los pasos bajan por las escaleras, mientras el escenario se oscurece y el telón baja. Veamos, Ana en este grupo que estaba ahí escondiéndose por meses, estaban temerosos de que los nazis los iban a encontrar cada día, cada momento vivían en miedo de que alguien iba a romper la puerta y llevarlos a un campo de concentración. Así es probablemente como los discípulos se sintieron esa noche. Recapitulemos. Jesús es capturado por una multitud enardecida. Las autoridades judías y romanas están ahí. Fue llevado con el sumo sacerdote y enviado con las autoridades romanas. Es golpeado y es puesto en este lugar donde dicen crucifícalo, crucifícalo. Y lo llevan por las ciudades cargando su propia cruz hasta que finalmente lo matan. Ahora es domingo a la noche, el cuerpo no está, Pedro y Juan fueron a la zumba en la mañana, pero ¿qué pasó? Fue robado por quién sabe, pero está y ahora van a venir a buscarnos a nosotros. Solo Dios sabe lo que nos van a hacer si encuentran. Tú hubieras cerrado la puerta también. Cerramos las puertas porque tenemos miedo de lo que está afuera, de lo que va a venir a agarrarnos, pero también el miedo también cierra nuestra piel, nos paraliza. No hay nada peor que el miedo constante. Prefiero que me pase lo peor, pero lidiar con eso y moverte adelante, pero el miedo nos paraliza. El miedo es lo que nos paraliza. Sabemos algo acerca del miedo en estos días, ¿no? Las noticias nos llenan con miedo. Cada que alguien se pone unos guantes o máscaras, sentimos ese miedo al virus microscópico. Ponemos las noticias y vemos las estadísticas y las figuras públicas que tienen el virus o el miedo en la economía. O quizás tu miedo es más tangible. Me está engañando, me va a dejar, están volviendo a usar drogas. Tendremos que cerrar el negocio o voy a seguir teniendo trabajo después de esto. Pero los discípulos sabían lo que era tener miedo esa noche hasta que Jesús aparece. Entonces dice que Jesús vino y estuvo con ellos y les dijo, paz, paz. No sé sobre ustedes, pero paz probablemente no hubiera sido mi primera respuesta. Mi primera respuesta hubiera sido, wow, ¿qué está pasando acá? A través de estas puertas que están trancadas, viene Jesús, atraviesa la pared y dice, nos da paz, nos ofrece su paz. Juan 20 sigue después de esto y les dice, le mostró sus manos y su costado y los discípulos fueron sobrecogidos con gozo cuando vieron esto. Una vez más, Jesús les dice, paz sea con ustedes. ¿Alguna vez tuviste ese momento cuando el temor se va, cuando el temor está completamente ido, cuando el miedo es reemplazado por la seguridad, por la paz, cuando te levantas y te das cuenta que realmente era un sueño y puedes volver a dormir? Cuando ese casi accidente sucede en la ruta y puedes parquearte y volver a la normalidad. Ese es el primer momento en el que los amigos más cercanos de Jesús entienden que Él ha resucitado. Este no es un fantasma, no es un espejismo, es nuestro Jesús y ha resucitado. Y entonces ya no se enfocan en lo que puede venir afuera de las puertas, sino en lo que está enfrente a ellos, el Jesús resucitado. ¿Y entonces ahora qué? Bueno, Jesús nos da su propósito.
Juan 20 dice que como el Padre me envió, yo los estoy enviando a ustedes. Cuando no vives en temor, puedes vivir tu propósito, puedes vivir para hacer una diferencia en la vida de otras personas, puedes vivir una vida donde no estás mirando por sobre tu hombro, sino que estás mirando exactamente a dónde vas. Y Jesús dice, ve, you go, ve. Los estoy enviando. Pero las puertas están cerradas, Jesús. No estoy seguro de que quiero ir afuera. ¿Vas a venir tú con nosotros? ¿Nos podemos quedar un poco más? ¿Podemos ver las cicatrices en tu cara y en tu costado? Y Jesús les dice, no tienen que ir solos. Jesús les da su poder. Juan sigue y les dice, con eso Jesús exhaló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Jesús les dio el Espíritu Santo. El Espíritu del Dios viviente estará con ustedes como yo estoy con ustedes. Mi Espíritu estará con ustedes, el Espíritu de mi Padre. No tienen que tener miedo. Van a vivir con mi poder. Y como el padre de Ana, el señor Frank, dijo, por los últimos 2 años hemos vivido en miedo, ahora podemos vivir en esperanza, podemos vivir en paz, podemos vivir con propósito, podemos vivir con su poder en nosotros. Pero uno de los discípulos no estaba ese día ahí. Vamos a invitarte una vez más, como cada semana, a seguir siendo fieles y obedientes con nuestras ofrendas. Lo puedes hacer a través de la aplicación en la página web. Si lo estás viendo a través de la página web, en la pestaña en fbclodi.org/give, o lo puedes hacer a través de mandando tu cheque a la iglesia o lo que fuera. Pero esta semana quiero compartir contigo las palabras del pastor Steve. Le dije, Steve, no queremos que la gente piense que estamos animando a la gente a dar para beneficio de la iglesia. Queremos que la gente entienda lo que estamos haciendo. Entonces, el pastor Steve nos mandó un mensaje que quiero compartir contigo esta mañana. Mira lo que dice. Dice, cuando das, nos ayudas a impactar el mundo. Y eso estoy hablando de la iglesia local, y ni siquiera la iglesia local, estoy hablando a First Baptist Church of Lauderdale. Cuando tú das a la iglesia, a nuestra congregación, nos ayudas a impactar el mundo, no solo a través de los muchos ministerios de FBC, sino también a llegar a familias jóvenes y familias de inmigrantes. Nos ayudas a ofrecer educación gratuita para 125 niños pobres, educación primaria, para 125 niños pobres en la India, en una escuela que nosotros, como iglesia, empezamos y administramos. A ver si pueden poner la siguiente. Ahí está. Apoyas misioneros y ministerios en más de 12 países. Misioneros y ministerios en más de 12 países. Por supuesto, también nos estás ayudando a brindar ministerios como a seguir haciendo y transmitiendo y organizando los servicios y lo que hacemos entre semana y todo el ministerio que la iglesia está ofreciendo. Pero sobre todo, y lo más importante que me compartía el pastor Steve, es que sigues el mandato de Jesús. Estás obedeciendo al Señor y siguiendo el mandato de Jesús de guardar tesoros o hacer tesoros en el cielo. Si tu contribución es grande o pequeña, eso realmente no importa. Lo que importa es que si tú eres parte de la iglesia y nos acompañas en esta empresa en la que nos hemos embarcado de cambiar el mundo para la gloria de Dios, de aquí a las naciones, tu contribución sea grande o pequeña, eres nuestro socio en todos estos ministerios y realmente te apreciamos. Esto es lo que me mandó el pastor Steve para que compartiera con la congregación de español, porque es difícil, yo lo sé, y más en tiempos de incertidumbre, pero queremos animarte a seguir participando y haciendo la iglesia. Así que eso es lo que tiene que ver con la generosidad que estamos aplicando también en Santiago. Ahora vamos a cantar que el Señor resucitó. Vamos a hacer otro canto que dice, quiero gritar a los 4 vientos que Jesús resucitó. Cantemos juntos que Jesucristo resucitó.
tumba vacía. A ti la muerte no te pudo detener. Mi Dios vivo está, vivo por la eternidad. Invencible, maravilloso, asombrada estoy de ti. Este gozo que me atrapa no puedo esconder. Quiero gritarlo a los cuatro vientos. Quiero gritarlo a los cuatro vientos. Quiero anunciarlo de norte a sur. Que se oiga un canto de este a oeste, que Jesucristo resucitó. Quiero gritarlo a los cuatro vientos. Quiero anunciarlo de norte a sur. Que se oiga un canto de este a oeste, que Jesucristo resucitó. Se oyen los redimidos, aquellos que con precio de sangre compró, le dan su alabanza y cantan con el corazón. Invencible, maravilloso, tú eres nuestro Salvador, y tu gracia nos impulsa, no podemos callar. Quiero gritarlo a los cuatro vientos, quiero anunciarlo de norte a sur, que se oiga un canto de este a oeste, que Jesucristo resucitó. Que se oiga un canto de este a oeste, que Jesucristo resucitó. Quiero gritarlo a los cuatro vientos, quiero anunciarlo de norte a sur, que se oiga un canto de este a oeste, que Jesucristo resucitó. Amén, nuestro Señor resucitó. Amén, amén. Veamos lo que el Señor le dijo a Tomás en esta tercera parte del mensaje, hablando con Tomás, cuando Tomás le dice Señor mío y Dios mío, la tercera parte del mensaje de hoy, cuando Jesús resucitado se encuentra con Tomás. Estoy aquí en el hermoso campo de Universidad del Pacífico y no estoy aquí porque tenga algo en contra. UOP es una excelente escuela, pero estoy aquí porque los campus de universidad pueden ser un símbolo de algo que reta nuestra fe. Todos hemos escuchado la historia, o quizá la viviste en carne propia, la historia de estar sentado en una clase y hay un profesor que es súper listo y que tiene un montón de letras y su PhD después de su nombre, y están tratando de hacer hoyos en la fe de una persona, o quizás pensar que un cristiano es alguien de una mentalidad muy simple o que vive creyendo en mitos. Pero quiero que sepas esto. Si eres alguien que tiene dudas acerca de la fe, si eres alguien que lucha con las dudas, o incluso se pregunta si esto en verdad es real, entonces necesitas ver lo que Jesús hace en lo que sigue de Juan 20. Porque no solo se encuentra con María en su dolor y a los discípulos en su miedo, pero específicamente se encuentra con Tomás en sus dudas y le ayuda a manejar esas preguntas. Así que quizás escuchaste acerca de Tomás o del Tomás dubitativo, y a veces tiene como una connotación negativa porque justo es el que le hace la pregunta a Jesús, ¿no?
El problema es que muchas veces en los círculos cristianos o en las iglesias, la persona que tiene la duda, la persona que está batallando con cosas, es animada a quedarse esas cosas para sí y no hacer las preguntas difíciles. Pero ese no es para nada como es la cosa entre Jesús y Tomás. Tomás viene a Jesús con esta pregunta difícil y entonces la historia sigue diciendo que Jesús está con los discípulos y los alcanza ahí en la habitación, pero Tomás no estaba ahí ese día. Entonces cuando Tomás viene le dicen, Tomás, no vas a creer lo que vimos, Jesús está vivo, y Tomás dice, sí, tienes razón, no te creo. Entonces, a menos que vea evidencia, no voy a creerlo. De hecho, si recapitulamos la historia en Juan 20:25, dice, Tomás dijo a los otros discípulos, no creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Y como les digo, es difícil culpar a Tomás después de todo esto. La gente no se levanta de los muertos. Esto no es como funciona, no es como la vida funciona. No es que Tomás sea un mal tipo, es que Tomás está diciendo, a menos que tenga evidencia, a menos que pueda tocar y ver lo que está sucediendo, no voy a creer. Y quizás conoces a alguien así. Y honestamente quizás tú eres así. Para ser honesto, lo he dicho antes, mi naturaleza es ser escéptico por naturaleza. No creo tan fácil como otras personas lo hacen. Me encantaría hacerlo, pero mi historia es un poquito como la historia de Tomás, que dice, necesito ver cierta evidencia antes de creer. Y entonces eso es lo que le dice en el versículo 26. Una semana después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba en pie en medio de ellos y le dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Y Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Entonces Jesús se le aparece a Tomás y su duda se convierte en fe y adoración. Y me pregunto si este año, en esta resurrección en 2020, en medio de esta pandemia global, quizá necesitas escuchar las palabras de Jesús. Deja de dudar y cree. Y quizás estás diciendo, sí, todo está bien para Tomás, pero Tomás pudo tocar las manos y poner la mano en su costado. Porque incluso esas heridas que se suponía que te iban a traer sufrimiento y dolor a Jesús, fueron las heridas que trajeron, de hecho, vida a Tomás. Y eso está bien para Tomás, él pudo experimentar eso, pero ¿qué hay de mí? ¿Qué puedo hacer yo con eso? Bueno, Jesús está diciéndole a Tomás, qué bueno que tú crees porque tú ves, pero benditos los que creen aun cuando no pudieron ver. En otras palabras, benditos los que tienen fe. Entonces Jesús le dice, pueden creer en mí por medio de la fe. Pero aquí está la cosa. Yo creo que Jesús nunca nos pide que dejemos nuestro cerebro en la puerta. Nos pide que demos un paso de fe, pero nunca es un paso de fe a ciegas. Nos dio evidencias a lo largo del camino. Y para mí la evidencia que está asociada a la resurrección ha sido de las cosas más útiles en mi vida. Y quiero ayudarte con estas cosas, que algunas de estas evidencias que empiezan con E en inglés, son 3 evidencias que van con la resurrección de Jesús. La primera es la tumba vacía. La tumba vacía donde Jesús fue enterrado, de repente está vacía. Y aún los que se oponen mayormente a la fe no pueden explicar esto. Los judíos les hubiera encantado encontrar el cuerpo, a los romanos también. Los discípulos estaban temerosos de que alguien iba a robar el cuerpo. Por eso María dijo que si alguien lo robó. Y todos están preocupados porque se dan cuenta que Jesús resucitó y que la tumba está vacía y nadie puede traer el cuerpo para probar. Y yo lo vi con mis propios ojos, hay una tumba vacía y los historiadores no pueden refutar eso. La segunda evidencia que va con la resurrección es los testigos oculares. La Biblia nos dice que hubo un gran número de diferentes testigos oculares. Pablo dice que son 500 que vio al Jesús resucitado, uno a la vez.
Y por cierto, 500 personas no pueden tener la misma alucinación. Y si ves, algunos de los testimonios hablan acerca de esta verdad de la resurrección. Piensa en las mujeres que fueron los primeros en ver el Jesús resucitado. En el día de Jesús, el testimonio de una mujer no era ni siquiera considerado en la corte. Y la primera persona a la que Jesús se le presenta es María Magdalena. La reputación, su trasfondo, nunca hubiera sido contado. Y no solo las mujeres, sino los apóstoles. Eran colectores de impuestos y pescadores. El punto es que si los escritores bíblicos hubieran querido inventar una historia y poner un argumento, nunca hubieran tenido a las mujeres ahí y a estos pescadores y esta gente en el centro de la historia como los primeros testigos oculares. Piensa en el medio hermano de Jesús, Santiago. Y cuando lees el libro de Santiago, ves como Santiago en el principio de su vida, cuando Jesús estaba vivo, ni siquiera le creía a Jesús y pensó que estaba loco, ¿no? Como el resto de la familia. Y de repente ves que Santiago pasa de creer que Jesús era un loco a ser uno de sus seguidores más cercanos y uno de los líderes más fuertes en el movimiento de la iglesia temprana. ¿Qué pasó? Bueno, Santiago vio al Jesús resucitado. Y piénsalo, si tienes un hermano o una hermana y puedes pensar que son lo mejor del mundo, pero ¿qué tomaría para que creas que realmente es Dios? Que tu hermano o tu hermana es digno de que tú lo sigas y le des tu vida. Tomaría que tu hermano resucitara de los muertos y es exactamente lo que le pasó a Santiago. Y el otro testigo es Saulo de Tarso, que era el mayor enemigo de la iglesia, perseguidor, y vemos como Saulo por un tiempo estuvo en contra de los cristianos y de repente se transformó. No solo dejó de perseguir a los cristianos, sino que hubo una gran transformación en su vida. Se transforma en el apóstol Pablo y dice que Pablo, y le preguntaban ¿cuándo? ¿Qué pasó? Y una y otra vez Pablo decía lo mismo: vi al Jesús resucitado. Jesús se me apareció incluso a mí, dice. Entonces, los testigos oculares no solo vieron a Jesús, sino que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por lo que habían visto y creído. Lo que me trae al tercer punto, que es cómo emergió la iglesia primitiva. ¿Cómo es que pasamos de un grupo de 12 discípulos en una habitación con miedo a ahora 2 mil millones de cristianos alrededor del mundo y aún fuertes 2000 años después, si no fuera por el Jesús resucitado? Tiene que estar ligado a la resurrección de Jesús. De hecho, muchos historiadores escriben acerca de esto, pero les voy a compartir una cita de N.T. Wright. N.T. Wright dice, es un historiador y un erudito con muchos PhD de Oxford y en la Universidad de St. Andrews, y lo que dice es lo siguiente: como historiador, yo no puedo explicar el crecimiento del cristianismo primitivo a menos que Jesús haya resucitado dejando una tumba vacía detrás de él. Entonces, el Jesús resucitado dice, deja de dudar y cree. Y Tomás cae en sus pies y empieza a adorarlo. Y vemos cómo Tomás es transformado de la duda a la fe y a la adoración. Y quizás hoy tú necesitas escuchar esas palabras de Jesús diciéndote, deja de dudar y cree. Para algunos de nosotros esa duda ha sido una excusa que nos ha impedido darle nuestra vida a Cristo. Y quizás hoy es el día para que podamos decir, estoy listo para dejar de dudar y creer. Y hacer exactamente lo que Tomás hizo. Caer a los pies del Jesús resucitado y decirle, mi Señor y mi Dios, te doy mi vida. Muy bien, ahí está el mensaje de esta mañana, animándonos a considerar a ese Jesús resucitado. Y voy a tomar las palabras de Glenn y de Steve y hacerte esta pregunta. ¿Conoces personalmente a Jesús? Porque, mira, Juan, como vimos al principio del servicio, dice que creyó después que se encontró con la tumba vacía. Tomás, vimos hace un minuto, creyó en el Señor cuando vio y tocó y le dijo, déjame tocar y déjame ver. Y entonces le dijo, Señor mío y Dios mío. Y en ese momento el mensaje se volvió una realidad en la vida de Tomás.
Pero no sé si en tu vida ese mensaje es una realidad. No sé si tú has experimentado esa realidad de considerar a Jesús como quien dijo ser. Y la verdad es, no sé dónde estás, pero quiero invitarte el día de hoy, en Semana Santa, este domingo tan importante, el domingo, a mi juicio, el domingo más importante del año. Quiero invitarte a considerar esto, porque ¿sabes qué? Creo que hoy es el día ideal para encontrarte con Jesús. Es el día ideal para que tú y yo vayamos y contemplemos esa tumba vacía y de alguna manera creamos el mensaje, no solo del propio Jesús cuando dijo que iba a reconstruir ese templo. Dice, derriben ese templo y yo en 3 días lo reconstruiré. No solo cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, sino cuando Él resucitó y se presentó a los discípulos, como vimos, a los 500, como dice Pablo, a las mujeres primero, sino que ese Jesús resucitado está, como digo yo siempre, a una rodilla de distancia. Así que el día de hoy, cuando estamos en medio de esta crisis, cuando estamos viendo que hoy probablemente es uno de esos días donde la curva parece que empieza a bajar y podemos ver algo de esperanza, voy a usar esa realidad que estamos viviendo en estos días para decirte, quizás hoy es el día para considerar a Jesús como quien Jesús dijo que era. Así que con eso te dejo. Si tienes dudas, si quieres saber qué es esto de considerar a Jesús como tu Señor y tu Dios, como dijo el propio Tomás, como vimos hace un minuto, mándame un mensajito, mándame un mensaje privado, haz algún comentario, quiero saber más. Estamos aquí para servirte, estamos aquí para apoyarte en tu caminar espiritual. Y Semana Santa es probablemente la mejor semana del año para considerar tu fe. Así que con eso te dejo. Oremos y nos despedimos. Padre, gracias por el privilegio de ser tus hijos, aquellos que te conocemos. Y yo oro, Señor, que aquellos que no te conocen, esta Semana Santa tan especial de 2019, en la que estamos rodeados de tantas dificultades, sea un momento para llegar a tus pies, para considerar lo que tú dijiste, para considerar las evidencias históricas, para considerar el impacto en la humanidad que tu persona ha tenido, para considerar tu palabra, para considerar la creación. Y en vista de todo eso, venir como Tomás y decir, Señor mío, Dios mío, sé mi Señor Jesús. Y mi oración es que si alguno de nosotros que está viendo esto, escucha estas palabras y es movido por tu Espíritu, Señor, a depositar su confianza en ti, que le permitas encontrar un cuerpo de creyentes, quizás aquí en nosotros o quizás en su comunidad local, quizás aquí de manera digital o quizás a través de un familiar, un amigo, una persona que pueda profundizar en lo que significa ser un hijo tuyo, un seguidor de Cristo. Gracias por el mensaje de la resurrección, porque en tu resurrección, Cristo, nosotros somos resucitados, porque nuestra esperanza se basa en lo que tú hiciste. Así que en el nombre precioso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús resucitado, en ese nombre oramos y nos despedimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Entre semanas seguiremos hablando de este mensaje de la salvación que hay en Cristo Jesús y de la resurrección. El miércoles va a estar el video en Facebook, en YouTube y en nuestra página web. Les amamos. Acostumbrémonos a esto de la iglesia en línea. Pero bueno, pronto, si Dios quiere, vamos a estar reuniéndonos juntos. Así que abrazo a la distancia, un apretado abrazo a todos los que pusieron aquí sus fotos y que mandaron sus fotos para que yo no le predique a una audiencia vacía, sino que le predique a cada uno de ustedes. Gracias, gracias familia. Nos vemos. Bendiciones.